Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Lectores, el podcast donde analizamos las obras claves de nuestra literatura peruana. El libro de esta semana es La ciudad de los perros del escritor Mario Vargas Llosa, donde denunció las injusticias y la violencia del sistema militar y social en el Perú de los años 50. Nos encontramos con Solar Aníbar, Hola, Jaina Barrantes hola, ¿cómo están? y quien les habla, Carolina Osorio. Nosotros somos estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Surquillo. Bueno, en este episodio nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera el militarismo afecta a los jóvenes peruanos? Y también analizaremos los temas, las estrategias narrativas y el impacto de esta gran obra. Bueno, antes de comenzar, ¿quién fue Mario Vargas Llosa? Bueno, este gran escritor nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Y él pasó su infancia entre Bolivia y Perú, criado principalmente por su madre y sus abuelos maternos. A los 10 años conoció a su padre con quien tuvo una relación complicada. Él estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, experiencia que inspiró su novela La ciudad de los perros. Continuó sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, donde se licenció en Letras y Derecho, y se doctoró en Filología Romántica por la Universidad Complutense de Madrid. Además de escritor, Vargas Llosa ha sido periodista y profesor universitario en varios países. En 1990 se presentó como candidato a la presidencia del Perú, pero como ya es sabido, él perdió contra Alberto Fujimori. Él vivía entre Perú y España y obtuvo, claro, la nacionalidad española. Él era amante de los viajes, el cine y el teatro. Y como sabemos, en 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura coronando una carrera literaria brillante. Lamentablemente, este año, el 13 de abril de 2025, este gran escritor falleció, pero siempre lo recordaremos en sus grandes obras. Bueno, Sol, cuéntanos, ¿de qué trata exactamente La ciudad de los perros? Bueno, Carito, La ciudad de los perros es una novela de Mario Vargas Llosa, publicada en 1963, que narra la vida diaria de los cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, el cual es un lugar cerrado, donde la disciplina y las reglas son muy estrictas. Y bueno, nos cuentan cómo un grupo de estudiantes robó un examen, y durante un entrenamiento uno de ellos, el cadete Ricardo Arana, apodado El Esclavo, muere en circunstancias sospechosas. Y Alberto, otro cadete, trata de denunciar la verdad, pero se enfrenta a la violencia, el silencio y la corrupción dentro del colegio. Desde el inicio vemos cómo las humillaciones y los abusos modelan su carácter y su conducta. Y es interesante que esa violencia no viene solo de los superiores, sino también entre ellos, ¿no? Porque los mismos cadetes crean su propio código de silencio y de respeto al más fuerte. Exacto. El conflicto principal surge cuando uno de ellos, apodado el esclavo, denuncia un robo de un examen, rompiendo ese código. Como consecuencia, lo aíslan y termina muriendo en circunstancias sospechosas. La novela muestra cómo el resto prefiere proteger al culpable que al que dice la verdad, porque sienten que así mantienen el orden del grupo. ¡Qué fuerte! Entonces no es solo una historia sobre un colegio, sino sobre cómo reaccionamos frente a la injusticia. Así es. Vargas Llosa usa el colegio como metáfora de toda la sociedad peruana, autoritaria, jerárquica y desigual. La novela critica cómo las instituciones pueden deformar a las personas, obligarlas a comportarse de forma cruel para adaptarse y sobrevivir. Y también hay un contraste social muy marcado entre los cadetes, ¿verdad? Por ejemplo, el jaguar viene de un barrio humilde y su violencia parece una respuesta a todo lo que ha sufrido antes. Mientras tanto, otros, que son hijos de familias acomodadas, se aprovechan de su estatus para pisotear a los demás. Sí, Jaina, y eso alimenta la tensión entre ellos. Además, el personal adulto del colegio no ayuda. Algunos son cómplices de los abusos, otros simplemente miran a otro lado con tal de mantener el orden. Así que el mensaje de Vargas Llosa es claro: denunciar cómo nuestras propias instituciones y costumbres normalizan la violencia y la injusticia desde muy jóvenes, perpetuando un ciclo que sigue en la vida adulta. Y por eso sigue siendo tan actual, porque todavía podemos reconocer esas dinámicas en muchos espacios de nuestra sociedad. Sol, ¿y qué relaciones lógicas encontraste entre las ideas del texto? Hay relaciones de causa y efecto. La violencia institucional genera violencia entre los cadetes. También hay contraste entre personajes.
El jaguar, agresivo y dominante, frente al esclavo, sumiso y víctima del sistema. Y es interesante cómo Vargas Llosa usa estrategias discursivas innovadoras para su época. Por ejemplo, el narrador múltiple y los saltos temporales, que obligan al lector a reconstruir los hechos desde varias perspectivas, muchas veces contradictorias o ambiguas. Eso me recuerda a otras obras, como El Señor de las Moscas, donde los jóvenes también reproducen estructuras de violencia. Jaina, ¿y cómo se refleja la intención de Mario Vargas Llosa en los personajes? Vargas Llosa muestra cómo el sistema deshumaniza a los jóvenes. El esclavo, al final, es una víctima sacrificada, mientras que el jaguar evoluciona y muestra culpa, lo que sugiere que no todo está perdido. Es una crítica al autoritarismo social y a cómo las instituciones moldean individuos violentos. Sí, y también denuncia las contradicciones del poder. Por ejemplo, el jaguar primero disfruta del dominio sobre otros, pero después se da cuenta del daño que ha causado. Estas contradicciones son clave para entender el mensaje de fondo, que no son solo individuos malos, sino un sistema que los corrompe. Bueno, Sol, dinos, ¿qué opinas sobre la relevancia de esta obra? Creo que es fundamental. Más allá de su valor literario, sigue siendo actual porque nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestras instituciones pueden reproducir violencia y desigualdad. Además, la estructura narrativa nos invita a ser lectores activos, a cuestionar lo que vemos y escuchamos, y eso es una enseñanza muy valiosa. Yo también pienso que La ciudad de los perros es una llamada de atención a nuestra sociedad. Vale la pena leerla, no solo como una gran novela, sino como una crítica a las jerarquías y a las injusticias que todavía persisten. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Jóvenes Lectores. Esperamos que esta conversación sobre La ciudad de los perros te motive a leerla y a reflexionar sobre nuestra sociedad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, nos vemos a la próxima.